Cordial saludo, tutores y compañeros. Tarea 2, dinámica y energía. Estudiante Juan Pablo Ángel Rodríguez, tutor Edgar Castillo, curso de física general. Va a hacer la sustentación, muestro mi documento, de la tarea 2, dinámica y energía. Para esto nos piden que utilicemos el siguiente simulador, ingresemos a él y utilicemos en diferentes escenarios, en fuerza neta, en movimiento, en fricción y aceleración, hagamos ciertas pruebas para llegar a responder ciertos interrogantes que nos pide el trabajo, el documento. Primero es fuerza neta. Como el tiempo es muy reducido y para no hacer tan largo el video, tan extenso, voy a tratar de hacer una explicación lo más rápido posible. Igual en el trabajo está todo muy bien especificado y voy a realizar las simulaciones lo más rápido. Entonces de pronto voy a tratar de acelerar la explicación. Entonces bueno, en el primero lo que nos piden nos habla sobre fuerza neta. Nos piden que en este escenario interactuemos con aplicando una fuerza a un lado y a otro lado, en este caso a la izquierda y a la derecha, y que pues eso nos va a generar una suma de fuerzas. En el primero debemos utilizar el mismo tamaño, o sea, aplicar la misma fuerza a ambos lados y en la misma ubicación de la cuerda. Entonces aquí pues lo que pasó fue que no va a haber ningún movimiento del carro. ¿Por qué? Porque al aplicar la misma fuerza, en este caso yo apliqué 250 N a la izquierda y 250 N a la derecha, suma de fuerza 0. Si yo aplico la misma fuerza a la izquierda que a la derecha, no va a moverse hacia ningún lado porque estoy aplicando la misma fuerza. Aquí también pasa lo mismo. Lo único que se hizo fue cambiar de ubicación aquí las fuerzas, pero no pasa nada porque estamos aplicando la misma fuerza en ambos lados. Por ende tampoco va a haber ningún movimiento hacia ningún lado. En este tercer ítem sí hubo un cambio, ya que nos piden que cambiemos el tamaño. Eso nos piden que apliquemos más fuerza en un lado que en el otro. En este caso apliqué una fuerza de 150 N a la izquierda y de 50 N a la derecha, una suma de fuerzas de 100 N. Por ende se iba a mover a la izquierda porque era por donde más era mayor la fuerza que estaba aplicando a la izquierda. Aquí nos piden que lo mismo que en el otro, pero que cambiemos la ubicación. La ubicación no es como relevante en esto porque estamos aplicando las fuerzas. Entonces, sin importar la ubicación, si yo aplico más fuerza en un lado que en el otro, va a moverse más hacia el lado donde aplique más fuerza. Entonces en este caso apliqué una fuerza de 200 Newton a la izquierda y de 250 Newton a la derecha. Entonces por ende se iba a mover a la derecha. Esto lo vamos a ver acá. 200 Newton a la izquierda y 250 Newton a la derecha. Entonces por ende se va a mover a la derecha porque se está aplicando más fuerza. Esto pues a grandes rasgos lo que nos dicen aquí es que la fuerza neta es una suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo en específico, en este caso pues en el carrito que se estaba moviendo. Eso es lo que podemos ver ahí en ese primer ítem. El segundo es el movimiento. Bueno, esto nos piden que resolvamos aquí por medio de la cédula. Este es el número que me tocó a mí, 215. Aquí lo que nos piden, para no ser tan larga la explicación, es que interactuemos con diferentes masas. En este caso con una masa de 90 kilogramos y en este 280 kilogramos. Pero vamos a aplicar la misma fuerza en ambos casos. Entonces lo único que cambia entre el primer caso y en el segundo caso es el peso, porque aquí utilizamos 90 kilogramos y en el de abajo 280 kilogramos. Entonces después de aplicar una fuerza de 215 newton, va aumentando su rapidez. Cuando deja de aplicar la fuerza se mantiene una velocidad constante. En ambos se llega a una velocidad constante de 40 metros sobre segundos. En ambos se cumple la predicción. ¿Cuál es la diferencia? Lo que acaba de decir, el peso. Entonces si en un lado yo tengo que en este
tenía que aplicar 280 kilogramos, se iba a demorar mucho más en llegar a esa velocidad constante que al utilizar 90 kilogramos. Según con esto nos piden que hagamos unas conclusiones y una gráfica. Mi primera conclusión la tomé de que es que podemos evidenciar que aplicando la misma fuerza a diferentes objetos será más rápido mover el objeto o masa de 90 kilogramos que el de 280 kilogramos. Y la segunda la tomé de acuerdo a esta gráfica que nos piden hacer, que es de fuerza versus velocidad o rapidez. La conclusión en la que puede llegar a eso es que al aumentar la fuerza aplicada al mismo objeto o masa, esta aumentará su rapidez. Esto quiere decir que la velocidad es proporcional a la fuerza que se aplica al objeto o masa. Esto es muy importante porque es de una de las leyes de Newton. Bueno, esto que hice acá, lo tengo acá. Entonces yo lo que hice fue aplicar la fuerza. Tomé un mismo objeto, fue por parte de explicación de uno de los tutores. Entonces yo tomé el mismo objeto o masa, que en este caso fue de 50 kilogramos, y le varié su fuerza. Utilicé 215 newton, 265, 315, 365. Por ende su rapidez iba a variar. Yo tomé sus tiempos cada 3 segundos, con 215, con 265 me dieron estas rapidez. En cada una la tomé 3 segundos. Entonces aquí está mi gráfica. Cuando yo utilicé una fuerza de 215 newton a los 3 segundos me dio una rapidez de 8,2. Cuando utilicé una fuerza de 265 newton a los 3 segundos me dio una rapidez de 11,9, y así sucesivamente. Como vemos, la gráfica es ascendente, que es lo que podemos ver y evidenciar aquí en la conclusión, que la velocidad es proporcional a la fuerza que se le aplica al objeto de la masa. Si yo a un mismo objeto de un mismo peso le aplico diferentes fuerzas, si le aplico más fuerza y cada vez más fuerza, pues va a ser más rápida la velocidad. Entre más sea la fuerza que yo aplique, más va a ser la velocidad. Por eso aquí nos lo podemos ver en la conclusión. Lo siguiente que nos piden es que interactuemos en el apartado de fricción en el simulador. En este caso mi número es el 430. Tenemos un objeto de 200 kilogramos, que es en la nevera, y nos piden que interactuemos aquí con la fricción, con mucha fricción, media fricción y nada de fricción. En mucha y media fricción, lo que va a pasar, bueno, aquí teníamos el de movimiento, que ya lo expliqué. Este es el de fricción. Entonces aquí lo que iba a pasar es que nos pedían que utilizáramos esta con mucha fricción, y yo le apliqué 430 newton. 430 newton. Como vemos, él no se va a mover. ¿Por qué? Porque yo le estoy aplicando 430 newton. Perdón, pero me tocó reiniciarlo porque ya estaba en movimiento. Entonces aquí mucha fricción, 430 newton. ¿Qué pasa? No se va a mover. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción. Entonces la fuerza que le estoy aplicando es la misma fuerza que se me está oponiendo, que es la fuerza de fricción. No va a haber ningún movimiento, como podemos ver. Lo mismo pasó en el escenario de media fricción, que se le aplica una fuerza de 430 newton a un objeto que tiene un peso de 200 kilogramos con una fuerza de fricción media. Se observa en el simulador, como podemos observar ahorita, la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada, que es 430 newton, por lo cual la suma de fuerzas nos da como resultado 0. No va a haber ningún movimiento, ninguna rapidez o ninguna aceleración, porque no se está moviendo el objeto. Donde hubo una gran diferencia fue cuando no tiene nada de fricción. La superficie, en este caso del simulador, cuando no tiene nada de fricción, es lisa, obviamente, y utilizando los mismos 430 newton, va a haber claramente una rapidez, una aceleración, un movimiento, porque no hay ninguna fuerza que se lo ponga. Estamos aplicando 430 newton y no hay ninguna fuerza de fricción que se lo ponga. Por ende, va a haber un movimiento. Él sigue moviéndose y llega a una velocidad o una rapidez constante de 40 metros sobre segundos. Lo que podemos deducir ahí. Nos piden que respondamos esto. Se puede decir que la fricción es una fuerza. ¿Por qué?
En este caso del simulador depende del peso, porque yo estaba utilizando un peso de 200 kilogramos y le estaba aplicando una fuerza de 430 newton. Con mucha y media fricción no se me dejaba mover porque era la misma fuerza que le aplicaba, era la misma fuerza de fricción que se me oponía, entonces no iba a poder mover el objeto. Cuando no había nada de fricción, obviamente se iba a mover el objeto porque no había ninguna fuerza que se le opusiera. Entonces lo que pasó fue que cuando se vence esa fuerza de fricción va a haber una aceleración, un movimiento o una rapidez. Entonces es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos que os oponen. Al momento de haber, dependiendo la superficie o los dos cuerpos que estén actuando, si hay una fuerza que se lo ponga, si hasta que no se venza o no se aplique una mayor fuerza que la fuerza que se le está poniendo, no va a haber ningún movimiento. Este no fue el caso pues en los otros, pero si digamos yo pongo acá mucha y quito esto y pongo esto, pues no, a eso no lo están pidiendo ahí. Pero si yo digamos quiero llegar a explicar esto, aquí ya superé la fuerza de fricción. Como es un objeto que no pesa tanto y le estoy aplicando una fuerza mayor y la fuerza de fricción es menor a la fuerza aplicada, pues va a haber un movimiento, que es lo que podemos ver en el apartado de fricción. En el de aceleración nos piden que pues en este caso resolvemos esto. Yo voy a utilizar el número de 322,5. El simulador no lo pude utilizar, entonces tomé 322. Aquí lo que nos piden es que interactuemos con diferentes masas, que tomemos el tiempo de velocidad máximo que se demora en llegar, cuánto tiempo se demora en llegar a su velocidad máxima y la aceleración en cada uno de ellos. Lo que ocurre en esto, para explicar así, pues para no demorarnos, lo que podemos evidenciar que sucedió en la simulación es que a mayor masa menor la aceleración del objeto y a menor masa mayor será la aceleración. En este caso vemos la segunda ley de Newton, que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo que se acelera. Como vemos en estos, si la masa es menos, digamos, pesaba menos, iba a ser mayor la aceleración. Entre más pesaba, iba a ser menor la aceleración. Entre más pesado, iba a ser menor la aceleración. Eso lo podemos evidenciar acá. Rápidamente aquí. Si yo utilizo esto, ¿cuánto era? 321 newton. 321 newton. Entonces este se iba a acelerar mucho más rápido que al yo utilizar, digamos, 200 kilogramos o 80 kilogramos. Que es pues esto es lo que a grandes rasgos pudimos deducir de este apartado de aceleración. Entonces, esto fue todo. Muchas gracias.